Buenos días, querida familia, queridos estudiosos de la palabra, fieles cada domingo para comenzar nuestro estudio del método inductivo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Voy a compartir inmediatamente pantalla. Bien, vamos a comenzar entonces el texto de hoy. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto está en el libro de Jeremías, en el capítulo 3 y en el versículo 3. Este pasaje normalmente se usa para animarnos a creer que Dios tiene cosas grandes e importantes para nosotros. Y eso es una muy buena aplicación. Sin embargo, lo que el Señor estaba tratando de indicarle específicamente a Jeremías, y de ahí también a nosotros, es que habían una revelación de Dios hacia Jeremías y hacia algunos otros profetas con anterioridad a Jeremías y también con posterioridad, que tenían que ver con el proceso de salvación del ser humano y que el pueblo de Israel no iba a entender. Para poder entenderlo, vamos a tener que trasladarnos un poquito al Antiguo Testamento, a cómo ellos vivían su vida de fe. Pero de eso vamos a tratar en este día. El llamado del Señor para Jeremías fue así: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la palabra clamar, ¿ya?, es llamar por nombre. Por eso se traduce clama a mí, del hebreo kará, ¿ya? Clamar a mí. Entonces, llamar por nombre. Si no es gritar cualquier cosa, entre otras, tiene otras traducciones, por supuesto, pero en este caso nos importa cuál es el sentido que le estaba dando el mensaje del profeta Jeremías. Y es: llama por mi nombre. O sea, no es llamar a cualquier lugar. La gente, por ejemplo, dice: la importancia de la vida es tener fe. Y si bien es cierto, eso es importante, lo importante no es tener fe en cualquier cosa. La fe se potencia, se valoriza, se eterniza cuando ponemos la fe en el lugar o la persona correcta. O sea, poner fe en nosotros mismos no es muy productivo. Poner fe en otro ser humano tampoco es productivo. Poner fe en una institución terrenal tampoco es productivo. Lo único que funciona es poner la fe en el Señor. Y eso es lo que está el Señor tratando de decirle a Jeremías: que el clamor, que el llamado, que la necesidad, que la búsqueda debe ser hacia Dios. Clama a mí, no clames a otro, clama a mí. Ahora, el clamor implica también una expresión de desesperación, una expresión de búsqueda insaciable, que un grito desesperado. Ese es el clamor, no es un llámame, llámame, o mándame un mensaje, no. Clama, es decir, cuando entiendas que realmente hay una gran necesidad en tu vida, entonces genera este clamor, pero no a cualquier lado ni al voleo, sino clama en forma dirigida, clama a mí, ¿ya? Ese es el sentido. Y el compromiso de Dios a este tipo de clamor, no a cualquiera. Uno dice: bueno, ¿por qué Dios a mí no me responde? Porque Dios no responde a quien no sabe clamar exclusivamente a Él. Se dice: bueno, voy a pedirle a Dios, voy a pedirle no sé, voy a pedirle a Dios, voy a pedirle al agua, a la tierra, voy a pedirle a las energías del aire. No, es o Dios o nada. Entonces, ese clamor es sin duda que Él lo va a escuchar. Clama a mí, y le dice el Señor, le garantiza: yo te voy a responder, yo te responderé, estaré atento a revelarte ya lo que viene después. Entonces, hay una respuesta segura de parte de Dios. Dios siempre contesta la oración. Hay algunos que afirman que Dios puede responder de tres maneras: sí, no y espérate. Por lo general, a nosotros no nos gusta escuchar que Dios nos responda que no a una petición que le hemos hecho,
y tampoco nos gusta esperar una respuesta. Nos gusta que Dios nos responda ahora, ya. Y entonces entramos a un estado de desesperación, aunque el Señor nos dice, yo te voy a responder, yo te voy a responder. Pero así es que sigue clamando. ¿Mm? Yo te responderé. Es una garantía de parte de Dios. Dios nunca va a dejar una oración, un clamor sin respuesta. Ahora, este clamor, el de que estamos hablando acá, no es un clamor, no es un clamor, no es una oración tan solamente, sino que es una decisión de ir tras ese nombre, el nombre de Dios. Entonces, es una decisión. Es una decisión, es un acto de la voluntad. Ya, no es que, o no es un acto de la emoción, sino que es un acto de la voluntad. Yo voy a seguir clamando al Señor. Ese va a ser mi camino, esa va a ser mi esperanza. Por ahí voy a buscar mi respuesta. ¿Ya? Entonces, ahí está la clave. Y el Señor garantiza que un clamor con esas características, Él sin duda que va a responder. Clámame y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces, ¿ya? Que tú no conoces. Te enseñaré, ¿ya? Te voy a manifestaré. Específicamente voy a exponerte, te voy a explicar, te voy a dar a entender. Es decir, hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Obviamente hay cosas de Dios que no podemos entender, no podemos entender su forma de pensar. Nosotros intentamos acercarnos a Él a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Y por eso muchas veces la gente que más desconoce de Dios manifiesta la ausencia de Dios, eh, interpretan a un Dios castigador, a un Dios malo, y en realidad no es tan así. O sea, no es ni siquiera cerca. ¿Ya? El Dios que nosotros tenemos se manifiesta solamente a aquellas personas que claman a Él. Él se revela a esas personas. Entonces, yo te voy a enseñar, pero tienes que clamar a mí, tienes que buscarme a mí, tienes que ir con todo tu corazón. ¿Se acuerda el texto? El Señor le responde al escriba, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una búsqueda que excluyente, te deja afuera a cualquier otra alternativa. No es Dios y algo más, es Dios y Dios. Y a esa persona que elige a Dios y a nada más, Dios se da la tarea de enseñarle. Ya recuerden lo que el Señor le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, y le dice, y de hacer discípulos enseñándoles que guarden. Entonces la necesidad que el Señor reconoce en el ser humano de enseñar, se le enseña a quién, a los que tienen un corazón dispuesto para ser discípulos. Hay verdades bíblicas, realidades que hay gente que jamás va a entender por muy estudioso que sea. Hemos visto acá cómo el Señor se sorprende y alaba a Dios por darle a entender a Dios a los niños, cosas que esconde de los sabios, de los sabios y entendidos, pero le enseña a los niños. Entonces, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, esta palabra, te enseñaré cosas grandes y ocultas. En todas las versiones hay diferentes traducciones para esta palabra. Inaccesibles, cosas dificultosas. Te enseñaré cosas grandes y misteriosas. Te enseñaré cosas grandes y secretas, importantes secretos acerca de lo que habrá de ocurrir. Te enseñaré secretos sorprendentes. Te enseñaré cosas ocultas. Clama a mí y te responderé cosas grandes y ocultas, cosas grandiosas e inimaginables. Te comunicaré cosas importantes y recónditas, grandes e inaccesibles, grandes y maravillosas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas, grandes y dificultosas, grandes y maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Es decir, las traducciones no se ponen muy de acuerdo cuál es la palabra clave que va acá, pero todas estas pueden describir la intención de Dios con Jeremías. Esta palabra de grande
inaccesible, nos da la representación de un muro difícil de traspasar, que podemos relacionar nosotros con cuando el Señor le dice a Jeremías, te haré como muro fortificado. Entonces es un muro, pero también se usa esta misma palabra para la vendimia. Es decir, llegar a la uva tiene su ciencia, tiene su tarea para poder llegar y sacar los gajos los racimos de uva para su proceso. Entonces, ese esfuerzo de ir, llegar a la planta y sacarlo, eso es la ilustración, digamos, la palabra que usa Dios para decir estas cosas tan inaccesibles. O sea, no cualquiera va y saca un racimo de uva, y yo te voy a enseñar algo que no es fácil de entender, es muy difícil, misteriosa, recóndita, dice, ¿no? Recóndita. Entonces, lo que Dios nos va a enseñar, lo que Dios nos entrega, no es algo que la gente pueda entenderlo de buenas a primeras, y eso nosotros también, como hijos de Dios, debemos saberlo. Dios revela su palabra cuando ve un corazón dispuesto. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir con el mensaje de Dios, como Jesús lo dijo, no echéis la perla a los cerdos. Nosotros tenemos que saber descubrir dónde está el corazón dispuesto. Ahora, el mensaje se comparte, pero el corazón dispuesto descubre. ¿Me entiendes? O sea, todos tienen acceso al mensaje de Jesucristo, pero solo el corazón dispuesto tiene acceso a la salvación. Ahora, vamos, después de revisar estas palabras, vamos al contexto para que nos acordemos. Cuando el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los capítulos 30 al 31 al 33 constituyen una canción brillante y estimulante. El reino del norte llevaba ya mucho tiempo en el cautiverio, y en este momento Nabucodonosor y su ejército estaban sitiando a Jerusalén, preparados para destruir la ciudad y el templo. Las predicciones de los falsos profetas y Ananías habían demostrado ser falsas, especialmente la de Ananías. Ananías había dicho que Babilonia sería derrotada dentro de 2 años, y el capítulo 32 nos mostró a Jeremías también en la prisión, aunque Dios le instruyó para que comprara un campo. Fue para mostrar al pueblo que confiaba en Dios cuando él dijo que ellos regresarían algún día a esa tierra. Un acto de fe tremendo que hizo Jeremías, ya Jeremías en la cárcel, el pueblo en la ciudad de Jerusalén está sitiada, asediada, está en un estado de desesperación, pero aún así Jeremías decide, por orden de Dios, comprar un campo, dando a entender la confianza que tiene de que Dios va a cumplir su palabra y que van a volver otra vez a Jerusalén. Los días eran muy oscuros para Judá, pero Dios le permitió a Jeremías mirar a través del túnel del tiempo hacia el final del tiempo del mismo, donde podía verse la luz. Ahora, en el capítulo 33 de Jeremías tenemos a Dios confirmando y reafirmando el pacto que él había hecho con David, que vendrá un día cuando él restaurará al pueblo, a esa tierra y a la comunión con Dios. Ahora nos trasladamos al tiempo de Jeremías y decimos, bueno, en el tiempo de Jeremías, la única esperanza que la gente tenía era que viniera un rey como David y ordenara todas las cosas. Esto es lo que normalmente pasa con las personas acerca de los gobernantes. Cuando hay un gobernante, esperan que llegue otro para que haga la cosa mejor, un Mesías, y el Mesías, que tiene aspiraciones de poder, promete todo lo que sabe que no puede cumplir, es elegido, y después ahora todos están en contra de este otro gobernante y quieren a otro, y así nos llevamos a través de la historia, en nuestro tiempo aquí en la Tierra, y tanto en Chile como en Perú y en todos estos países, vamos a seguir eligiendo presidentes que nos van a gustar con sus propuestas, pero después seguramente nos van a dejar disconformes. Y eso se repite mucho. La diferencia entre nosotros y lo que vivía el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel no elegía sus gobernantes. El pueblo de Israel no elegía su gobernante, era monarquía. Entonces, habían reyes buenos y otros no tan buenos. Pero la gente estaba anhelando un rey como el mítico, ¿cierto?, rey David,
ese rey que andaba conforme al corazón de Dios. Josías fue algo cercano a eso. Entonces el pueblo saboreó un poco lo que significa tener un rey que amara a Dios. Pero luego, ahora están nuevamente con un rey, Sedequías, que no está agradando a Dios. Por lo tanto, el pueblo está clamando por algo distinto. Sin embargo, cuando Dios le entrega este mensaje a Jeremías, el Señor no le está diciendo la restauración de Israel solamente, sino que en la mente de Dios ya estás tú, ya estoy yo, ya está la iglesia, ya están los apóstoles después de Jesucristo. Entonces lo que está diciendo el Señor acá, que llegará un momento en que esas cosas grandes y ocultas se van a manifestar. ¿Y cuáles las cosas grandes y ocultas? Era que para el pueblo de Israel no había claridad de cómo Israel mismo y esa descendencia de David iba a ser bendición para todo Israel, para todas las naciones de alrededor y para todo el mundo. Mundo que para ese tiempo tampoco era conocido. Entonces era realmente un misterio. Este mensaje no fue entendido, estoy seguro, ni siquiera por Jeremías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo grande y lo oculto? El misterio de la salvación. Cómo el Señor fue encaminando la historia de la humanidad para traerla al momento en que nosotros estamos viviendo ahora, que tiene que ver con el acceso a la salvación. Y yo quiero que hablemos un poco acerca de esta gran cosa grande y oculta que nosotros, que Isaías, o sea, perdón, que Jeremías, bueno, ninguno de los profetas quizás llegó a entender cuál era la dimensión de lo que estaba entregando su propia profecía. ¿Cuál es el misterio de la salvación? La responsabilidad, castigo o premio por el pecado es individual. Y eso es algo que nosotros hoy día debemos entender muy bien, porque se nos quiere achacar hoy día a la sociedad el pecado de algunos pocos que son desadaptados socialmente hablando. Dice, bueno, hay teorías recientes que dicen que la sociedad hace al individuo. Por lo tanto, si el individuo es malo, si roba, si viola, si es violento, es por culpa de la sociedad, es por culpa del abuelito, de la abuelita, de la familia bien conformada, que no ha sido de alguna manera generoso en llegar a ese tipo de personas. Bueno, es una enseñanza absolutamente errónea. Lo que está diciendo el Señor a través de la Biblia es que cada persona es responsable por su conducta y cada uno recibe la cosecha, el fruto de su propia conducta. El que peque, dice Ezequiel 18:20, morirá. El hijo no recibirá el castigo por el pecado del papá, ni el papá recibirá el castigo por el pecado del hijo. El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad. Es decir, cada uno asume su propia responsabilidad de sus actos, sean buenos o sean malos. Aquí no hay un comportamiento ni un castigo general, social, sino que es una responsabilidad individual. Y a esto tenemos que nosotros pedirle al Señor que traiga una revelación clara a nuestra vida para poder entender que nosotros y solo nosotros, o sea, yo y solo yo, soy responsable de cómo vivo mi vida y de cómo me relaciono con Dios. No puedo ser responsable a otra persona por lo que hago yo con mi vida espiritual. Soy responsable y delante de Dios tendré que dar cuenta, ya sea que le haya obedecido o no, tendré que dar cuenta y también, además, antes de dar cuenta, viviré en este tiempo la cosecha, el fruto de mis propias decisiones. Lo que tú y yo estamos viviendo en este momento, hoy día, es consecuencia de las decisiones que tomamos años atrás. Y lo que vayamos a vivir los años que vienen será consecuencia de las decisiones que tomemos ahora, en este tiempo. Por eso Dios siempre nos da oportunidad de retomar, de restaurar, para tomar mejores decisiones y para sembrar mejores semillas. Si las semillas que estamos cosechando hoy día, el fruto que estamos cosechando hoy día, es el resultado de una semilla que no ha sido tan buena para nosotros o ha sido muy mala,
Entonces, hoy día es el tiempo de sembrar semillas de salvación, para que la nueva cosecha que tengamos sea una cosecha de bendición y no de maldición. Pero eso es una responsabilidad personal. Esto hay que insistirlo mucho porque la gente tiende a responsabilizar a otro por cualquier cosa. Eva responsabilizó a Adán, Adán responsabilizó Adán responsabilizó a Eva, Eva a la serpiente, y así nos llevamos siempre. La culpa nunca es mía, la culpa es del otro. Entonces, debemos asumir responsablemente delante de Dios nuestras decisiones y el resultado de ellas. Entonces, según vamos a ir entendiendo esto, debemos asumir que el pecado del ser humano está desde adentro. Se habla del pecado original. Yo he hablado otras veces de este tema, así que voy a solamente enfocarme a este principio. El pecado está desde adentro, no viene de afuera. No es que de afuera me tienten, siempre soy tentado desde adentro. Cuando alguno es tentado, dice Santiago 1:13 en el Nuevo Testamento, no diga que es tentado de parte de Dios, descartado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios malos pensamientos es atraído y seducido. Entonces, los malos pensamientos o la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que ha anidado en nosotros, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, o sea, se realiza el pecado, ya genera la muerte. La muerte, entiéndase, separación de Dios. Y cuando ya estamos separados de Dios, interpretamos todo de una manera muy diferente. Entonces, así funciona digamos, dinámica acerca del pecado. Entonces, en el pueblo de Israel, si bien hay un castigo general, que el pueblo va porque el pueblo se corrompe completamente, desde sus príncipes, o sea, de sus gobernantes, hasta la última persona del pueblo, están todos corrompidos, ya la corrupción es general, entonces el castigo que recibe cada uno se considera un castigo general y por lo tanto el pueblo, la nación toda es llevada al cautiverio. Recordemos el caso de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, la corrupción había sido tal que ya todos estaban corrompidos, o sea, no había nada limpio ahí. Y acordémonos que Lot oró y clamó y dijo, o sea, perdón, Abraham oró y clamó, y lo único que alcanzó a salvar, oró ofreciéndole a Dios, Dios, por favor, deben haber unos 50 justos en esa ciudad. Y no habían 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Es decir, la ciudad completa estaba corrompida. Entonces Dios decidió destruir esa ciudad para dar ejemplo de qué es lo que ocurre cuando la corrupción se disemina por todos los estratos sociales. En este caso, pero aún así, el castigo por el pecado individual. ¿Y cómo se demuestra esto? La mujer de Lot salió también junto con Lot y sus dos hijas y nadie más. Pero la mujer de Lot se quedó atrás porque ella tenía cierta inclinación por la conducta que tenía la gente de Sodoma y Gomorra. Ese quedarse atrás no es solamente mirar atrás, sino que tener la intención de quedarse. Y entonces se quedó atrás en el camino y se convirtió en estatua de sal. Es decir, a pesar de que había sido salvada de la caída del fuego, ella quiso estar ahí, se alejó de su familia que estaba siendo rescatada y entonces tuvo un castigo individual. ¿Ya? Entonces, el pecado es desde adentro, no desde afuera. A mí no me van a juzgar por el pecado de todo el mundo, me van a juzgar por mis propias decisiones y aunque si toda la nación está en el mismo tipo de corrupción, voy a sufrir la misma consecuencia de todos. ¿Ya? La palabra del Señor también nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la palabra clave es, si bien cada uno es responsable de su pecado, lo cierto es que la humanidad completa cometió pecado. Y por lo tanto, siendo la salvación individual, el propósito de Dios es que la salvación llegue a toda la humanidad, pero de a uno en uno. Él no dice ya ahora todos están salvos.
o ahora todos automáticamente o mágicamente todos se convirtieron, o todos los de esta iglesia, o todos los de esta otra iglesia, no. Cada uno será responsable delante de Dios por su propio pecado y por qué hace con ese pecado. Todos pecaron, todos debemos enfrentar el haber sido echados fuera, destituidos de la gloria de Dios, de estar en su presencia. Recordemos que Jesús, cuando cargó con nuestro pecado en la cruz, él el momento más doloroso que vivió fue cuando el Padre le dio la espalda porque no dejó de ver su gloria. Padre, ¿por qué me has abandonado? El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aísla, el pecado nos destruye, nos mata. El resultado del pecado es la muerte es separación de Dios. Y Romanos 3:23 nos asegura que todos hemos pecado y por lo tanto todos quedamos fuera de la gloria de Dios. Y eso le estaba viendo Jeremías, aunque no entendía Jeremías esta interpretación que nosotros estamos dando hoy día. Romanos 6:23 por su parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Otra forma de decir lo que ya acabamos de leer. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí nos da la contraparte. Por un lado, la paga del pecado es muerte, es decir, nosotros todos pecamos y debemos morir, o ya estamos muertos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, para explicar esto de manera sencilla, yo siempre digo, hay dos tipos de nacimiento y dos tipos de muerte. El que nace solo una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere solo una vez. ¿Cómo lo explicamos esto? El que nace físicamente, pero no nace espiritualmente, esa persona va a morir físicamente en algún momento y espiritualmente también, porque nunca va a estar en la presencia de Dios. A eso se le llama estar en el lago de fuego. Pero aquella persona que nace dos veces morirá solo una vez. Porque aquel que nace físicamente tiene existencia, pero luego nace espiritualmente, cuando abre su corazón a Jesús, reconoce sus pecados, esa persona cuando muera solo morirá físicamente. Si es que el Señor no viene antes, tendrá la experiencia de la muerte física, pero no de la muerte espiritual, porque ya está en la presencia de Dios. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Dónde? ¿Por medio de quién? Por Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él murió en nuestro lugar, Él pagó por nuestro pecado, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor, a través del profeta Jeremías, reclama a Israel, dice, ¿qué hice yo de mal? Para que ustedes me dieran la espalda, para que ustedes fueran infieles conmigo. ¿Qué hice yo de mal? ¿Le faltó algo? ¿Le faltó aire? ¿Le faltó comida? ¿Le faltó sol? ¿Algo le faltó de mi parte para que ustedes me abandonaran? Es decir, el pueblo de Israel, como el mundo, la humanidad, le da la espalda a Dios. Y eso genera discordia entre Dios y el hombre. Por lo tanto, esa discordia no tiene ninguna solución porque el hombre está sumido en el pecado. Pero entonces aparece la figura de Cristo, quien es herido por nuestras rebeliones, es decir, el castigo nuestro lo recibe Él. El castigo por nuestros pecados lo muele a Él. Y la paz con Dios viene sobre Jesús, o sea, viene el castigo por esa paz, el pago por la discordia lo hace Jesús y entonces Él puede restablecer paz. De ahí viene la palabra religión, que significa religar. Hoy día está muy mal usada, pero la palabra religión es una palabra hermosa, puede hablar volver a juntar. Y la idea es que a través de Jesucristo nosotros volvemos a juntarnos con Dios. Él sana nuestras heridas, Él sana, Él perdona nuestras rebeliones, Él, a través del castigo contra Jesús, nos provee del perdón de nuestros pecados y nos ofrece otra vez una alternativa de paz con Dios. Y al estar con paz con Dios, entonces también se genera una paz con el ser humano.
Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, nuestras heridas completas son sanadas por la obra de Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. Todo lo que nosotros debíamos sufrir, Él lo sufrió ahí en la cruz. Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor. La palabra clave aquí es amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nadie moriría por un pecador, pero Jesús, aún a pesar de nosotros mismos, quiso morir por ti y morir por mí. Esto es un misterio. Cuando el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se le reveló a Jeremías este tremendo misterio, cómo Jesús puede morir por nosotros, cómo puede amarnos tanto, siendo nosotros infieles, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros inestables, siendo nosotros inseguros, estando llenos de temores. Aún así, su amor es tan grande y supremo que decide morir voluntariamente por nosotros. Entonces, ese es un misterio, ¿ya? Hay muchas canciones que el Señor no puedo entender. ¿Por qué me amas, Señor? ¿Por qué me amas? ¿Qué viste en mí, Señor, para amarme tanto? ¿Cómo pudiste renunciar a todo lo tuyo para amarme a mí, para rescatarme a mí, sucio pecador, estropajo, ¿ya? Gusano? Y tú decidiste bajar y morir para darme esperanza, para darme vida. No entiendo esa profundidad del amor. Eso no lo podemos entender, pero es un hecho. Es un hecho. Ahora, ¿cuál es la clave acá? Jesús, en nuestros corazones, es el misterio que reemplaza la ley del Antiguo Testamento. A esta palabra, yo no la escribí acá, pero se le dice gracia. En el Antiguo Testamento todos trataban de cumplir con la ley. Pero después de la muerte de Jesús, viene una época de gracia. La ley se da por cumplida en el castigo que recibió Jesús. Se da por cumplida. Y entonces ahora nosotros nos subimos al carro de la salvación sin haber hecho esfuerzo alguno y sin haber pagado un solo peso por tener este privilegio de estar en el carro de salvación. Esto es un misterio. ¿Cómo Dios puede subirnos al carro de la salvación sin pedirnos nada? Jesús, entonces, en nuestros corazones, es decir, en el corazón del individuo, Él nos sube a la iglesia tanto, nos sube al país tanto, nos sube a la institución X, Él sube tu vida, mi vida, en forma individual y nos hace vivir una vida en comunidad. Pero Él requiere de un compromiso personal y no institucional. Él no hace pacto con las instituciones, Él hace pacto con los individuos. El apóstol San Pablo dice en Efesios 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Jeremías 31, 33. He aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Cómo será esto?, se preguntaba la gente. Como si el Señor había escrito las leyes en las tablas, se las había escrito con el dedo a Moisés. Ese es el testimonio que había. Los escritos estaban ahí. Entonces, pero ahora el Señor le dice a Jeremías, yo lo voy a escribir en su corazón. ¿Quién lo iba a saber cómo? No se trataba de escribir un libro y ponerlo en el corazón, sino se trataba de entregar la vida del mismo Jesús para que su espíritu pudiese habitar dentro del corazón de cada individuo que aplicaba la fe y el arrepentimiento delante de Dios, el que clamaba al Señor. Entonces, ese es el tremendo misterio. No tenemos la ley escrita en nosotros. En verdad, lo que tenemos es al autor de la ley dentro de nosotros. Y además, ese autor que está en espíritu nos da el poder para que podamos cumplir más allá de la ley. Esto es maravilloso. Esta es la época de la gracia.
Entonces, nosotros no podemos andar según la ley. Hay denominaciones, hay congregaciones que se basan en cosas muy legales, muy del Antiguo Testamento, pero no, nosotros vivimos por la gracia. Ahora, la gracia da más allá de la ley. Voy a dar un ejemplo muy, muy terrenal y muy discutido también. Muchas personas dicen, ¿saben? Respecto del diezmo, dicen el diezmo no es en el Nuevo Testamento. Y si bien es cierto, en el Nuevo Testamento no se ordena a la iglesia diezmar, en el Antiguo Testamento está claro el diezmo. Entonces dicen, no, en verdad, no, el diezmo no es del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa que yo, por amor a Dios, cumplo no solamente la ley, sino que doy más allá de la ley. Entonces, si bien el diezmo no es un parámetro que nosotros deberíamos considerar como un parámetro bíblico neotestamentario, pero sí deberíamos considerar como el punto de partida, el mínimo posible, y de ahí hacia arriba ser generosos con Dios, con la obra de Dios. Dios, por ejemplo, dice en la ley, hay un día que se dedica al Señor, el día de descanso. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo entra en el ser humano y no solamente está un día el ser humano con Dios, sino que está todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de 1 pasa a 7. Es decir, la gracia da mucho más abundantemente que lo que la ley podía lograr. La ley fracasó, la gente no logró cumplir con la ley. Entonces viene el Espíritu Santo a través de Jesucristo, perdona nuestros pecados, nos da su Espíritu Santo, y ahora el que tiene el Espíritu Santo de verdad, entonces va a ser más generoso en todas las áreas y en su compromiso con Dios. No va a tratar de dar justamente el día domingo solamente, un minuto, las horas contadas, todo no, sino que toda mi vida, Señor, te la rindo a ti, y toda mi vida con todo lo que soy. Entonces, por eso el apóstol Pablo afirma, él hace una oración para que el hombre interior ya sea fortalecido por el Espíritu Santo que mora en nosotros por causa de Cristo. Y afirmando que realmente habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, dice, de comprender. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, de comprender con todos los santos, o sea, con toda la iglesia, con todos los que han nacido de nuevo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, las 4 dimensiones, y de conocer el amor de Cristo. Es decir, ¿cómo se conoce el amor de Cristo? Solo por revelación de Dios, que excede a todo conocimiento. No es posible conocer. La paz de Dios tampoco es posible entenderla. Excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Es decir, Dios es un misterio. La salvación es un misterio. La presencia del Espíritu Santo es un misterio. Pero Él, en la medida que nosotros nos dejamos llevar por su presencia, nos llenamos de su Espíritu Santo, nos va revelando lo que necesitamos saber de su amor, del compromiso con Él. Cuando nosotros rebajamos nuestra relación con Dios a una relación con una institución llamada iglesia, a nuestra relación con el pastor, con nuestro líder, rebajamos esa relación, nos olvidamos que es Dios quien habita en nosotros y que es con Él que tenemos compromiso y que es a Él el que debemos obedecer y que es Él que murió por nosotros y que Él nos está revelando constantemente cosas grandes y ocultas que nosotros no podemos entender. Esto es maravilloso, como Dios obra, o sea, este es el misterio. Él cambió la mente nuestra. O sea, no solamente ahora hay que tratar de entender. ¿Quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor aplica la muerte de Cristo, nos perdona y nos provee del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entra con la mente de Cristo y por lo tanto dentro de nosotros está la mente de Cristo. Ahora, lo que vamos descubriendo de cómo opera Cristo,
Lo descubrimos en la medida que nosotros nos entregamos a Él. Clama a mí, no a cualquier cosa, clama a mí. Yo te responderé. Entonces, mientras nosotros vamos buscando más a Él, por eso yo insisto tanto, insistimos en MBN, en la necesidad de una intimidad con Dios, de una relación diaria con Él, del devocional personal. Todos los días estamos ayudándole, estimulándole para que tenga su devocional personal, porque es su relación con Dios. Usted no depende de lo que yo haga, usted depende de su relación con Dios. Yo le doy herramientas, nosotros le ayudamos, le asistimos, le entregamos los estudios, tratamos de facilitarle las cosas, pero es su decisión la que le hace más cercana o lejano a Dios. Pero si usted ha recibido a Cristo en su corazón, entonces tenemos la mente de Cristo. Y por lo tanto podemos entender que esas cosas, por revelación de Dios, las cosas grandes y ocultas que el Señor le decía a Jeremías. Aquí más o menos hay un dibujo que encontré que me pareció interesante. Esto es el nuevo nacimiento. Yo escribiré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero está hablando de individuos, ¿ya? Que forman una nación, pero el individuo tiene que grabarlo en su corazón. Ama al Señor tu Dios, está en Deuteronomio 6:5, y ama a tu prójimo, Levítico 19:18, y el Señor reduce todo esto a un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos principios se basa toda la ley y los profetas, es decir, el Señor. Si una persona aprende a amar a Dios, relación vertical, instantáneamente va a amar al prójimo, relación horizontal. Esto le va a ayudar a vivir una vida de paz, de perdón, de buena relación con la gente, aún con los enemigos, y va a vivir una vida en abundancia. Esta es una vida en Cristo, y esta vida en Cristo significa que la persona ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo rápidamente va aprendiendo a perdonar, a relacionarse bien con la gente, a no guardar rencor y a ser lleno del Espíritu Santo. Y también es una persona que permanece en el Señor siempre. Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, fíjate en esta palabra, no puede ver el reino de Dios. No se trata de que no se le quiera aceptar o que se le cierren las puertas, no puede. O sea, tú le puedes explicar, pero no, es otro idioma. He tenido la experiencia de estar en otros países donde se habla otro idioma, y realmente es bien frustrante cuando te tratan de explicar algo y tú no lo entiendes, y a veces puedes entender las cosas al revés, sobre todo, por ejemplo, cuando he estado en Ruanda, donde hablan quina ruandés, y ellos hablan con las mismas letras nuestras, con la misma entonación nuestra, pero hace una combinación súper extraña, que no hay ninguna palabra que se parezca al español. Uno lo escucha hablar y queda en el aire. Esto mismo le pasa a las personas que no han abierto su corazón a Cristo, que no claman a Él. No pueden ver el reino de Dios. Y por eso confunden la iglesia con un actor social, solamente. Confunden la iglesia con una institución terrenal. Y también hay muchas personas que llegan a dirigir las iglesias y no han nacido de nuevo, no pueden ver el reino de Dios dentro de la iglesia. Estos son temas bien interesantes, pero a nosotros, ¿qué nos importa? Lo personal. Tú y yo necesitamos que Dios nos revele su reino. Para eso necesitamos estar seguros de haber nacido de nuevo. La pregunta tienes que hacértela tú, tengo que hacérmela yo. ¿Realmente he nacido de nuevo? La salvación, entonces, el misterio de la salvación es similar a decir el nuevo nacimiento que el Señor le habló a Nicodemo. Nicodemo, un hombre absolutamente de Dios, un hombre que enseñaba la palabra, un hombre que buscaba de Dios, por algo buscó al Señor Jesucristo y reconoció su liderazgo, pero no sabía lo que era nacer de nuevo. Entonces, haber sido criado en la iglesia, conocer una religión, ser parte de una célula, incluso ser un líder de algo, no me garantiza que haya nacido de nuevo. Yo necesito examinarme. Estoy descubriendo el reino de Dios. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos certeza de salvación. Primero, somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La salvación, digo de antemano, no es a una posesión, no es algo que se gane o que se pierda. La salvación es un estado. Yo estoy soltero
o casado, es un estado, o puedo estar separado o viudo también, pero es un estado, no puedo estar en dos estados a la vez. ¿Ah? Entonces, o yo estoy salvo o estoy perdido, pero si estoy en un estado, si ya nací de nuevo, no puedo volver a desnacer. ¿Ya? Y el que nació de nuevo tiene características especiales, las cosas viejas pasaron. ¿Ya? Es la persona que está redimida, 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, como veíamos antes, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él pagó el precio por nuestra salvación, por nuestro pecado. Eso se llama redención. Fuimos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él pagó el precio de nuestra paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ante el pecado, nuestra condición de pecador, Él nos justifica. Tenemos vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es una vida que voy a tener y voy a perder. La tengo o no la tengo. Y en el futuro seré glorificado como Él. ¿Ya? Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Llegará el momento, ¿cierto?, que mi cuerpo será transformado como el cuerpo de Jesús. Eso será el futuro. Algo muy importante, sellado y dotado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Con Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para el avance de su gloria. Es decir, tenemos el Espíritu Santo. Este es un misterio que Jeremías ojalá lo hubiese entendido, pero él no entendía nada, no habría entendido nada de esto. Nosotros sí podemos entenderlo. Entonces tenemos esta seguridad. Finalmente podemos afirmar que la salvación no se pierde. Tenemos que tener certeza, seguridad, tranquilidad. Si has recibido a Cristo en tu corazón, de verdad, las cosas, la mente de Cristo está en ti, tú ya estás pensando distinto. Y se te hace fácil entender los misterios de Dios. No todos, o sea, pero no andas en temor. Tú no tienes miedo, ¿qué pasa si voy a pecar de nuevo? No, tú no andas en temor, tú andas con seguridad, porque esto no te da chip libre para decir, bueno, si ya soy salvo, entonces puedo pecar todo lo que quiera. No, no es eso. Una persona que reconoce un estado de salvación no puede pecar todo lo que quiera, porque no quiere hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, si una persona dice, no, yo soy salvo, puedo pecar todo lo que quiera, y se pone a pecar y no tiene remordimiento de conciencia, no hay arrepentimiento, entonces esa persona nunca ha sido salva. La persona que realmente ha sido salvada, no, no se le hace tan fácil vivir en pecado. Se le hace imposible. Se le hace imposible. Puede equivocarse, sí, pero no vive en esa condición. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, es un misterio. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un abrazo para todos, bendiciones, chao, chao.